Estamos con usted. Sabemos de la sobrada experiencia que tiene en la materia y obviamente que nos va a participar sus conocimientos de una manera muy amena y sobre todo de una forma muy cordial. Le reiteramos que esta es su casa, el Poder Judicial siempre le recibe a usted con los brazos abiertos y pues este es su foro, maestro, y bienvenido de nueva cuenta. Un abrazo. Agradecemos las palabras del juez Jesús Eduardo Bravo Carballo y a continuación procederé a dar lectura a la síntesis curricular del maestro Víctor Hugo Martínez Escobar. El maestro Víctor Hugo es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional por la misma universidad. Cursó la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana Campus Santa Fe. Ha realizado estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, en Madrid, España. En el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se desempeñó como secretario de acuerdos, secretario general auxiliar, coordinador de asesores del magistrado presidente del tribunal y como magistrado de la segunda sala. En el ámbito académico, ha sido docente en el Instituto de Investigación y Capacitación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como en la especialidad de Derecho del Trabajo y Justicia Laboral del Instituto de la Judicatura Federal. En el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Judicial de diversos estados, ha participado en diversos paneles de expertos en materia de trabajo. Ha sido ponente en conferencias de derecho laboral en diversas ciudades de la República Mexicana. Fue parte del equipo de formadores para la capacitación en el marco de la implementación de la reforma judicial en materia laboral y el Instituto de la Judicatura Federal. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Maestro Víctor Hugo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros y le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, como siempre lo he dicho en anteriores intervenciones, es de verdad un privilegio poder estar con las personas de Baja California, particularmente las que forman parte del Poder Judicial. Agradecer particularmente al señor juez por la presentación. También yo tengo muy buenos recuerdos de todo el proceso que hicimos el año pasado en el concurso para la selección de los jueces. Saludo también con mucho gusto a las juezas y jueces integrantes de los tribunales laborales del Poder Judicial de Baja California, a los aspirantes a jueces y que muchos de ellos con toda la capacidad que demostraron en el concurso seguramente en próximas fechas podrán también desempeñar esta noble función jurisdiccional, a los maestros Alejandro, Manuel, David, investigadores e integrantes del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California y por su conducto al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de Baja California. Y pues, como le he comentado en otras intervenciones, la oportunidad que tenemos en este momento es de una charla entre amigos, entre conocidos, amantes del derecho laboral y con la idea de aportar algo importante en esta etapa que estamos viviendo, ya no de la implementación, sino de el inicio de la consolidación de la reforma en materia de impartición de justicia laboral. En ese sentido, el tema que hemos elegido para la presentación del día de hoy es el de ponderación del funcionamiento de los tribunales laborales. Y como punto de partida, vamos a referirnos precisamente a la reforma en materia de justicia laboral, que ya ha sido estudiada por prácticamente todos los que hemos participado en los foros, en la capacitación, en los concursos, etcétera, pero que es importante recordar algunos puntos destacados y esenciales de esta reforma. Normalmente saben de mis anteriores participaciones que me gusta ir preguntando a los asistentes a la plática y en ese sentido, pues si ustedes me lo permiten, voy a ir haciendo preguntas que son muy sencillas, no estamos en un tema de evaluación y por tanto es tan importante que todos podamos participar a efecto de hacer dinámica esta charla entre colegas. En este sentido, quisiera preguntarle a la licenciada Paola Susana González, dentro de todos los objetivos de la reforma en materia de justicia laboral, ¿cuál considera usted que es el más importante
específicamente en el tema de impartición de justicia laboral. Buenas tardes. Buenas Pues para tardes, mí Paula. el más importante sería la inmediatez, ya que los juicios anteriormente eran muy tardados y ese es como que para mí lo más importante. Ok, Es, y el objetivo de la reforma, ¿cuál cree usted que haya sido o que es el objetivo de la reforma? pues eso, garantizar a los trabajadores una justicia pronta y con todas las garantías que deben de ser respetadas para ellos. Ok, exactamente todo eso de lo que nos ha comentado usted, Paula, lo vamos a analizar en la siguiente presentación, empezando por saber que dentro de la reforma laboral, el principal objetivo fue la modernización del sistema de justicia laboral. La modernización del sistema de justicia laboral. Y me preguntarán, maestro, ¿de dónde saca esta primera idea de que el objetivo era modernizar el sistema de justicia laboral? Cito algún ejemplo, que es la exposición de motivos de la iniciativa por la cual se reformó la Ley Federal del Trabajo. Y en esta exposición de motivos, en el primer párrafo, podemos ver, y está destacado aquí con negritas, que la reforma constitucional en materia de justicia laboral tiene la necesidad de modernizar el sistema de justicia laboral que hasta ese momento estaba vigente. Adicionalmente, pues ya sabemos que hubo otras implicaciones, como las que tienen que ver con reformas en negociación colectiva y en materia sindical. La unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, ¿qué dijo o qué planteó como objetivos al respecto? Los siguientes y los comparto aquí. La necesidad de consolidar y transversalizar el nuevo enfoque de derechos humanos en materia de trabajo. Ese era uno de los principales objetivos. ¿A través de qué? De satisfacer las exigencias y expectativas de la sociedad y superar algunos de los problemas estructurales del sistema anterior. Entonces, a efecto de hacer una valoración de cómo ha impactado la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, es importante que conozcamos qué ha ocurrido con esta problemática que teníamos en el sistema o modelo anterior de justicia laboral, impartido a través de las juntas, tanto federales como locales, de conciliación y arbitraje. Y entonces, si los problemas que habíamos identificado en diferentes foros, en diferentes actividades, como lo hizo el CIDO, como se hizo en Diálogos por la Justicia Cotidiana, se siguen replicando, habría que hacer un análisis de por qué se vuelven a presentar situaciones que ya habían acontecido en el modelo anterior. Y por su parte, si también identificamos algunos aspectos que se han modificado y que se han permeado dentro de la percepción de la sociedad, también sería importante ponderarlos. Aquí puse un objetivo más desarrollado de cuál era el objetivo de la implementación de un nuevo sistema de justicia laboral. ¿En qué consistía? En implementar un sistema de justicia laboral eficiente, apoyado con mejores herramientas que faciliten la labor de los juzgadores y de los operadores jurídicos. ¿En qué aspectos? Mejorar la calidad de las resoluciones, procedimientos más ágiles, uso de tecnología y un cambio de paradigma, es decir, de mentalidad, entre litigantes, trabajadores, patrones y, lógicamente, operadores jurídicos e impartidores de justicia. Entonces, bajo estos tres criterios es que vamos a hacer este primer análisis de si ha habido o no un cambio o un resultado en el nuevo sistema de justicia laboral. La repito, mejorar la calidad de las resoluciones, procedimientos más ágiles y uso de la tecnología. Y en este momento le pregunto a José Alexis Mesa, ¿cuál es su apreciación respecto a estos tres aspectos que estoy mencionando? Mejorar la calidad de las resoluciones, procedimientos más ágiles y el uso de la tecnología. Y también el último, el cambio de paradigma o mentalidad en las partes que intervienen en los procedimientos y de la sociedad en general. Pues sí se me escuchó bien. Sí se escucha, sí se escucha.
¿Me puede repetir la pregunta? En específico, por favor. De estos tres aspectos, mejorar la calidad de las resoluciones, procedimientos más ágiles, uso de la tecnología y cambio de paradigma o de mentalidad en la sociedad en general, ¿qué opina usted o qué es lo que usted ha visualizado de este nuevo sistema de justicia laboral, hablando de estos cuatro aspectos? Los cuatro aspectos vienen a un cambio bastante más trascendental, sobre todo por el antiguo sistema, en el cual pues tenía muchas áreas de oportunidades que este nuevo sistema trata de visualizar o por así decirlo, mm, cambiar, sobre todo con lo que es más ágil, la expeditez, mejorar tanto la calidad de lo que son las resoluciones, como pues, en el antiguo sistema ya veíamos que estaba un poquito atrasado en muchos aspectos y un cambio sobre todo, pues, de cómo se lleva, sobre todo de cambiar ese paradigma que teníamos de pelear, de confrontar, sobre todo por no más de conciliar. Muchísimas gracias. En ese sentido, aquí tenemos ya la opinión de uno de los participantes en donde él da su perspectiva o apreciación de cómo se ha modificado la justicia laboral en este nuevo sistema de impartición de justicia. Pero no solo la manera de valorar o ponderar cómo ha sido la repercusión del cambio de paradigma tiene que ver con apreciación, sino también con elementos objetivos que nos permitan calificar o establecer parámetros a efecto de realizar una evaluación de cómo se ha ido desarrollando la implementación en materia de justicia laboral. Y en ese sentido, traigo por aquí algunos de los elementos que podemos tomar en consideración a efecto de hacer esta ponderación. Y la primera pregunta, la más importante, ¿se ha cumplido con el objetivo? Es una pregunta que después de esta charla, y seguramente algunos ya tienen la respuesta, la vamos a contestar si se ha cumplido o no con el objetivo que ya se planteó: modernizar la justicia laboral mediante la mejora en las resoluciones, mediante procedimientos más ágiles, mediante el uso de tecnología y a través de un cambio de paradigma o de mentalidad. ¿Cuál va a ser nuestro principal parámetro para medir la evolución en la impartición de justicia? Pues, en principio, el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. ¿Dónde está reconocido? En el caso de nuestra Constitución, está reconocido en el artículo 17, en el que también se contemplan los medios alternativos para solucionar las controversias, y también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 8 y 25, de las que ya sabemos que México lo ratificó mediante decreto en el año de 1981. Y se van a preguntar aquellos que son nuevos en la materia de derecho, estudiantes o incluso personas que no desarrollan esta profesión, ¿qué es el derecho humano de acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva? Desglosamos aquí algunos puntos que componen este derecho y que constituyen la definición. ¿Y cuál es? Es un derecho público subjetivo que emana y en la que toda persona tiene derecho para que dentro de los plazos y términos de ley se acceda de manera expedita a tribunales a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o defensa y se ejecute esa decisión. Dentro de los plazos y términos de ley. Primera valoración. Ahorita no vamos a dar respuesta, es solamente una reflexión. ¿Se han respetado en estos nuevos procedimientos laborales los plazos y términos de la Ley Federal del Trabajo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas por las cuales en su caso no se han podido observar? ¿Ha habido obstáculos que impidan que se acceda a los tribunales de manera expedita? ¿Sí? ¿No? ¿Cuáles son estos obstáculos? Todo esto ahorita que estamos reflexionando lo vamos a aterrizar ya en cuestiones prácticas. Esta parte es solamente la introducción de lo que más adelante vamos a desarrollar. ¿Se ha permitido a las partes, cuando plantean una pretensión, que su contraparte se defiende eficazmente de ella? ¿Qué aspectos se pueden mejorar al respecto? Dentro de los procedimientos se han seguido las formalidades. La falta de estas formalidades han repercutido en que las resoluciones de los tribunales, al ser valoradas a través de los amparos,
por parte del Poder Judicial de la Federación hayan tenido como efecto la reposición de procedimientos por violaciones que afectan y trascienden al sentido del fallo. Se ha decidido oportunamente sobre la pretensión o la defensa de las partes. Y finalmente, la parte que yo considero fundamental en el derecho humano de tutela jurisdiccional efectiva es precisamente los mecanismos que tienen a su disposición los jueces para hacer efectivas sus resoluciones o la de los convenios formalizados ante el centro de conciliación que corresponda son eficaces, se han reducido los tiempos de ejecución, como ha sido el tema del cumplimiento. Entonces, aquí estamos hablando de plazos, de obstáculos para la impartición de justicia, de desarrollo de los juicios en donde se deben de observar ciertas formalidades y finalmente existiendo ya una sentencia, de la calidad de la sentencia y de la dificultad o facilidad que ha habido para ejecutar esta decisión. En cualquier momento, cuando alguien tenga una opinión, por favor, no duden alzar la mano a efecto de que le demos el uso de la voz y las preguntas las haremos al final. Ahorita serían solamente comentarios, el que quiera hacerlo con toda libertad y las preguntas las hacemos al final. Ok, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la administración de justicia. Y quisiera preguntar libremente al que quiera participar, juezas, jueces, secretarios, actuarios, la persona que quiera participar, ¿podría darme una definición de administración de justicia? ¿Qué es para ellos la administración de justicia? Blanquita Irene Villaseñor, ¿qué es para usted la administración de justicia? Buenas tardes. Yo no soy Buenas juez, soy tardes. litigante, pero claro que sí. Pues simplemente es bueno, desde mi definición, ¿no? Es la manera en que las autoridades jurisdiccionales aplican el derecho a los casos concretos que les son sometidos. No sé con qué otras palabras decirlo, pero es precisamente tratar de administrar, de darle a cada quien lo que corresponde, ¿no? Y en función pues de lo que en el litigio se presente. Muy bien, Blanquita. Excelente definición. Hay veces que se confunde administración de justicia con el tema de administración de un órgano jurisdiccional o administración judicial. La administración de justicia, como bien lo señaló usted, y así está definido en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, es un conjunto de organismos y personas que se identifican o se dedican a aplicar las leyes de los tribunales y juzgados. Es la función pública derivada de la soberanía del Estado que se atribuye a los jueces y magistrados. En síntesis, ¿qué es la administración de justicia? La facultad que tiene un órgano a través de los funcionarios o servidores públicos que lo integran y que tienen encomendada esa función pública de impartir justicia, que en este caso son los jueces y magistrados, y que a efecto, a través de su jurisdicción, realizan esta función pública. Ahora, recordemos algo que ya hemos visto tanto en capacitaciones, en los concursos, como en otras pláticas que hemos tenido en diversos foros. ¿Me podría decir alguien en la actualidad qué órganos integran los tribunales u órganos jurisdiccionales encargados de la impartición de justicia? Ricardo Salinas, si está por ahí. Con el regreso a la normalidad perdimos un poquito quizá todos la práctica en el tema de hacer intervenciones a distancia y ya hay veces que se dificulta porque no todos tenemos la cámara encendida ni los micrófonos listos. Ojalá que la mayoría que pueda, de acuerdo a las cuestiones técnicas, encender la cámara se los agradecería y tener también listos los micrófonos para que podamos participar. Ángel Adán Figueroa, ¿recuerda usted
en la actualidad, ¿qué órganos jurisdiccionales y tribunales en materia laboral están encargados de impartir justicia laboral? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo Buenas diría tardes. que, pues hablando de las juntas de conciliación y arbitraje, que todavía son órganos vigentes del sistema tradicional, y pues hablando del nuevo, hablaríamos de los tribunales laborales adscritos a el Poder Judicial, ya sea federal o local, pero también creo yo de los propios centros de conciliación, ¿no? Que también administran, por decirlo de una u otra forma, esta justicia alternativa, en mi opinión, claro. ¿Qué otros órganos se acuerdan? También puede ser en este caso, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito también se encargan de la impartición de justicia, ya que resuelven de los conflictos laborales, ¿verdad? Excelente. Licenciada Borbón, que además me da mucho gusto saludarla, fue de las alumnas más destacadas que tuve en el grupo. Siempre me da gusto y de verdad es un orgullo para mí que pueda participar en todos los eventos académicos. Reitero mi reconocimiento por su desempeño. Un placer tenerla como alumna y cosas que para usted son muy básicas, pero efecto de que podamos tener, además de saludarle esta interacción, ¿qué otros órganos en la actualidad están encargados de impartir justicia laboral? Buenas tardes, muchísimas gracias por el saludo y para mí estar nuevamente interactuando con ustedes. En el ámbito local, como ya mencionaron, los tribunales locales, el Centro de Justicia, de Conciliación, perdón, para efectos de la etapa previa al juicio, los tribunales de competencia federal, que en nuestra parte están en la ciudad de Tijuana y Ensenada, el Centro Federal de Registro, de Conciliación y Registro Laboral, que lleva también los registros de los sindicatos y de los contratos y de los reglamentos. Como segunda instancia, pues los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Hasta aquí me quedo. No sé quién se me está Perfecto. escapando. Excelente, no se preocupe, que los que se hayan escapado, aquí los ponemos. Tenemos tribunales laborales tanto a nivel federal en el Poder Judicial de la Federación y en los poderes judiciales de los estados, los cuales ya mencionaron, que marqué en negrita porque son particularmente el tema de la presente conversación. Tenemos, como también mencionaron, todavía considerados como órganos de impartición en materia de justicia laboral, las juntas federales de conciliación y arbitraje y así como las juntas locales de conciliación y arbitraje. Los tribunales laborales burocráticos de cada entidad federativa, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que siempre me preguntan que si también es un órgano contra natura encargado de impartir o resolver conflictos en materia laboral, sí, sí lo es. La Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación, que antes se llamaba la Comisión Sustanciadora Única, ahora es Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, le puse un asterisco porque su competencia tiene que ver con materia de trabajo en sentido amplio, referente a cuerpos de seguridad, de instituciones de seguridad pública, marinos, peritos, ministerios públicos, Servicio Exterior Mexicano, que tienen un régimen especial o particular derivado del artículo 123, apartado B, fracción 13 bis. Y los tribunales de justicia administrativa de los estados, para el mismo supuesto. Además, los tribunales de justicia administrativa también tienen competencia para resolver conflictos en materia de seguridad social, que hace parte de manera particular del derecho laboral. Y lo que ya también mencionó la licenciada Borbón, la justicia laboral extraordinaria, que no una justicia de segunda instancia, sino una justicia laboral extraordinaria, que se imparte a través de los juzgados de distrito en materia de trabajo, tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo aquí señalado el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si nosotros leemos la Ley Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
nos damos cuenta que entre los órganos que integran a este poder se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los ahora tribunales de apelación, los juzgados de distrito, etc. Pero no se menciona a los tribunales laborales. Y esto lo podemos confirmar de la lectura de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se mencionan los juzgados de distrito. Y cuando nos vamos a la competencia de los titulares de los juzgados de distrito, que en este caso son los jueces de distrito, la cual encontramos en el artículo 61, nos podemos dar cuenta que están combinadas las facultades de los jueces de distrito en materia de trabajo, específicamente en amparo, y de los jueces titulares de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pedirle a don Enrique Fernández, si fuera tan amable y tuviera la posibilidad de leer el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y son solamente 5 fracciones. En lo que lo pueda localizar, voy comentando por qué es importante dentro de la Administración de Justicia conocer quiénes son los órganos en materia de trabajo encargados de impartir justicia laboral. ¿Y por qué es esto importante? Porque dentro de los obstáculos que hemos tenido en impartición en materia de justicia laboral, se encuentra el de los temas de competencia. Y los temas de competencia, derivado de diferentes factores que se han presentado específicamente del 2021 a la fecha, han sido aspectos importantes y lógicamente relevantes que en lo que se han definido a través de los conflictos competenciales han retrasado la impartición de justicia. ¿Entre quiénes se pueden dar estos conflictos? Que más adelante los vamos a mencionar como uno de los aspectos a atender, efecto de seguir en la mejora de la impartición de justicia laboral. ¿Entre quiénes se pueden suscitar? Entre todos estos órganos de impartición de justicia laboral ordinarios. Entre todos estos órganos ordinarios puede haber un conflicto competencial. Y la propia Ley Federal del Trabajo, así como diversos criterios del Poder Judicial de la Federación, ya han establecido quién los va a resolver, ¿no? ¿Qué ocurre si es entre un tribunal laboral del Poder Judicial de la Federación y uno local? ¿Quién lo resuelve? ¿Qué ocurre si es entre un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y un Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Federación? ¿Quién lo resuelve? ¿Qué ocurre incluso si es en un conflicto competencial entre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un tribunal laboral, tanto federal como local? ¿Quién lo resuelve? ¿Tiene localizado ya, Enrique, el artículo? Bueno, regresamos a ese punto un poquito más adelante, en lo que lo localizamos, y van a ver por qué la relevancia. Y tiene que ver también con un tema de facultades y de algo que ocurrió ya en la materia penal cuando se implementó el sistema de justicia penal. Si alguien más lo puede localizar y me apoya con eso, pues se los agradece mucho. Mientras, vamos a pasar al siguiente punto de la presentación. ¿Qué mencionábamos respecto de mejoras que debe de haber en el procedimiento? Hablábamos de procedimientos más ágiles. Y la Ley Federal del Trabajo se reformó para establecer procedimientos no solo más ágiles, sino formas y mecanismos para que los plazos procesales que ya se contemplaban incluso en la Ley Federal del Trabajo previo a la reforma de 2019, y que lo que se está haciendo en los tribunales laborales es efectivamente respetar los plazos en la medida de las posibilidades y atendiendo la carga de trabajo, que es un tema que también vamos a analizar. Procedimiento ante los tribunales laborales. Esta información está tomada de la página de la unidad de implementación y sintetiza de manera muy genérica los procedimientos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, y tenemos entonces el procedimiento ordinario,
Empieza con una demanda, con un auto inicial, que ya sabemos en qué dos vertientes, incluso tres puede ser. Vendría en su caso una contestación que lógicamente ellos decidieron no contemplar en el esquema porque puede o no puede haber. Yo considero que sí la tendrían que haber incluido en el esquema. Una audiencia preliminar, una audiencia de juicio, la sentencia y después vendría la etapa en su caso de ejecución. Procedimiento especial, que también lo sintetizan de esta manera: demanda, audiencia inicial, autodepuración, audiencia de juicio y sentencia. Conflicto individual de seguridad social, demanda, audiencia inicial, autodepuración o audiencia preliminar en caso de ser necesaria, audiencia de juicio y sentencia. Y en su caso también la ejecución. Procedimiento de ejecución, cumplimiento espontáneo, requerimiento y embargo y remate. Y el procedimiento para procesal, en donde no existe controversia, una solicitud, y a la solicitud recae una determinación. Entonces, ¿tenemos un procedimiento que puede considerarse más ágil? Sí, en principio sí. Se establecen en la Ley Federal del Trabajo plazos y los términos de cada plazo para cada etapa del procedimiento, sí. Ok, entonces, tenemos un procedimiento, tenemos nuevos órganos, tenemos nuevos titulares de los órganos, y nos falta mencionar un aspecto de los que dijimos que era importante a efecto de valorar si el nuevo sistema de justicia laboral está funcionando o no está funcionando, y es el uso de las tecnologías. Dentro de la tecnología que se contempla en la Ley Federal del Trabajo, licenciado Ricardo Melgoza, ¿qué recuerda? Y se ha tenido oportunidad ya en la práctica de utilizar estos medios tecnológicos en los tribunales laborales, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Buenas tardes a todos. Únicamente haciendo la aclaración, no he tenido la oportunidad en materia laboral. Actualmente me desempeño como juez del sistema oral penal aquí en el Partido Judicial de Mexicali. El día de hoy, igual que otros compañeros, me inscribí en esta conferencia por curiosidad, en conocimiento académico en la materia laboral, que hemos estado todo el tiempo al margen de la misma, pero me imagino que, igual que el procedimiento oral penal, pues con el uso de las tecnologías a través de las audiencias orales, las audiencias que en los distintos procedimientos en materia laboral. Es lo que yo pudiera aportar únicamente. Muy agradecido, señor juez, que tenga la oportunidad de regalarnos parte de su tiempo para estar aquí, y lógicamente es muy enriquecedor, porque a final de cuentas fue la materia penal en la primera que se empezó a instrumentar lo que ahora vemos y que ya vimos en la materia mercantil, que estamos viviendo en la materia laboral y que vamos a vivir en la materia civil, respecto del tema de juicios orales y la forma solemne en que se desarrolla. ¿Qué contempla la Ley Federal del Trabajo? Respecto de las tecnologías, dos aspectos muy importantes: el uso de un buzón electrónico y el uso de la notificación electrónica. El buzón electrónico tiene dos aspectos esenciales. El primero, el que tiene que ver con la posibilidad de consultar el expediente de forma digital. Y la otra vertiente es la posibilidad que tiene a efecto de poder recibir notificaciones electrónicas, las cuales tienen su propia regulación. Beneficios, y lo vamos a ver más adelante cuando hagamos y concluyamos el análisis: la posibilidad de que las partes, sin desplazarse a la sede judicial, puedan consultar sus expedientes e incluso puedan promover de manera electrónica sobre esos expedientes si es que cuentan con la firma electrónica que corresponda. Y finalmente, la ventaja para el órgano jurisdiccional de no tener que realizar la mayoría de las notificaciones de manera personal en el caso que así lo ameriten, sino que se puede realizar a través de forma electrónica, lo que reduciría o reduce mucho de la actividad que los actuarios tienen, porque notificar no es su única función. Entonces, esta alternativa tecnológica, si es bien empleada, porque ya está considerada en la propia Ley Federal de Trabajo, puede tener muchos beneficios. El problema sería valorar si en efecto ya se han utilizado. Otra de las tecnologías es el uso de videograbación
o audiograbación, o ambas más bien en el tema laboral, de las audiencias y comparecencias ante los jueces en los tribunales, con las implicaciones que también ya va a tener. En el 2017, antes de la reforma legal, cuando ya estaba la reforma constitucional, en un foro en Yucatán con una jueza de distrito, cuya competencia también era en derecho mercantil, comentábamos la dificultad y que no sé, ojalá que los jueces laborales que estén presentes y también los jueces penales y quienes hayan tenido que trabajar con videograbaciones, nos comentaba en ese momento la jueza Miriam, la jueza de distrito, de la dificultad que en la práctica tenía ya tener que volver a revisar las videograbaciones, tanto al momento de hacer las actas mínimas de audiencia, como al momento de tener elementos para dictar la resolución, y también para los tribunales colegiados de circuito, al momento de tener que revisar las sentencias que dictan los tribunales laborales. Entonces, ojalá en el momento que lo quieran, los jueces y juezas nos puedan comentar de cuál ha sido su experiencia con las videograbaciones, con las notificaciones electrónicas y con el uso del buzón electrónico. Ya hablamos de tribunales, ya hablamos de jueces, ya hablamos de los procedimientos y de la tecnología. Y un aspecto muy importante que mencionamos al principio, concluimos ya la etapa de implementación. Es decir, se logró que ya la federación y las 31 entidades, 32 considerando a la Ciudad de México, tengan ya funcionando los últimos, a partir de octubre del año pasado, ya van a cumplir un año la siguiente semana, tribunales laborales. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué ámbito territorial de competencia? Pues los consejos de la Judicatura y los tribunales superiores de justicia de cada estado lo determinaron, lo mismo que el Consejo de la Judicatura Federal, y que también vamos a tratar de analizar un poco lo siguiente. Y recuerden lo que dijimos al principio, el objetivo era modernizar la justicia laboral. El objetivo de modernizar la justicia laboral se fue cumpliendo a través de metas. Y la primer meta que tuvimos fue la de seleccionar. Tuvimos algo en general, no porque me haya tocado particularmente intervenir en ello. Se tuvieron que seleccionar a los integrantes de estos tribunales laborales. Desde los oficiales, pasando por actuarios, secretarios e instructores, hasta los titulares de los tribunales laborales. Y esa era una meta, porque no era el objetivo. El objetivo no era tener tribunales y no era tener jueces laborales, sino que el objetivo era modernizar la justicia laboral en beneficio de cumplirse lo que establece el artículo 17 constitucional, el cual ya hicimos una lectura general de los aspectos más relevantes de su contenido. Y hablando específicamente, y esto ya es un comentario a título personal, yo estoy muy satisfecho por la selección de jueces que se hizo en el Poder Judicial de Baja California y también por los que van a ser los futuros jueces en su caso cuando lo determine el propio consejo y el magistrado presidente y quienes tengan que intervenir, porque me parece que la selección fue de los perfiles adecuados. Me genera orgullo ver cuando he participado con jueces de otras entidades federativas de la propia federación, que analizando los perfiles de los compañeros que participaron hace un año y que en ese momento tuve la fortuna de que fueran mis alumnos y que en ese momento eran doña Londra, doña Katia, don Enrique, don Jesús Eduardo, que está presente y que hizo favor de hacer la introducción, don Esteban y don Sabel, pues ahora ya tienen la oportunidad y la experiencia de un poco más de un año de haber estado ya como jueces en este nuevo sistema de justicia laboral y que quienes estén presentes va a ser muy bienvenida su intervención porque hay cuestiones que desde afuera podemos percibir, pero lógicamente desde el interior se perciben aún más. Y yo voy a mencionar algunas. Entonces, y con toda confianza, si están presentes los ahora jueces Abraham Ruiz McFarland, Castillo, Bravo Carballo, Tinajero y Solís Ruiz, pues son bienvenidas sus intervenciones como de todos los presentes en esta intervención.
Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta y con esto ya terminamos esta parte teórica de ponderación de el nuevo sistema de justicia laboral y viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se mide la eficacia en el tema de impartición de justicia laboral? ¿Cómo se mide la eficacia? Se mide desde dos aspectos. El primer aspecto es una valoración subjetiva derivada de la percepción que tiene la sociedad. Y por eso preguntaba yo hace rato, ¿cuál es la percepción que tienen la sociedad en general de este nuevo sistema de justicia laboral? Y ya hubo alguna participación en donde nos dicen, yo creo que los procedimientos son más ágiles, yo creo que hay mejores resoluciones y creo que el acceso a la justicia se ha facilitado. Entonces, si hacemos una primera aproximación a cuál es la ponderación que hacemos después de que se han culminado las 3 etapas de implementación de la justicia laboral, respecto de valoraciones subjetivas, considero que la apreciación general de la sociedad es que sí existe un cambio y que el cambio ha sido positivo. Esa es una apreciación general, la cual sustantivamente comparto. Pero luego hay otras formas de realizar mediciones y que pueden ser objetivamente cualitativas y objetivamente cuantitativas. En este caso, tengo aquí algunos de los medidores o mediciones y sus indicadores que con gusto comparto y voy explicando cada uno y cómo se reflejan en el día a día de la impartición de justicia laboral. El primero tiene que ver con las mediciones tendentes a determinar el costo del sistema de impartición de justicia y su producción. Comentaba ya en otras ocasiones que este ejercicio lo hicimos en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y consistía básicamente en la posibilidad, de acuerdo a los siguientes datos, cuánto se gastaba en prestaciones, es decir, en las nóminas de los servidores públicos que integraban una de las salas del tribunal. ¿Cuánto se pagaba en las condenas derivadas de las resoluciones dictadas por la sala del tribunal? Y la dividíamos entre el número de asuntos que conocía esa sala. Al final, este dato ya lo di en algún momento, lo reitero para esta participación, eran 50,000 pesos por asunto. Eso es lo que costaba en ese momento la impartición de justicia en materia laboral burocrática. Entonces, ¿qué es lo que decíamos y cuál sería la primera conclusión? Y ustedes jueces lo van a saber. Todos aquellos asuntos cuyo costo sea menor al costo que implica su tramitación en juicio, son asuntos que desde mi punto de vista debieron haberse resuelto en conciliación. Y habría que tener atención de por qué esto no ocurrió. ¿Cuáles son los costos? Con esa fórmula la podríamos saber. ¿Qué personal integra cada tribunal laboral? Anualmente, ¿a cuánto corresponde la nómina? ¿Cuántos asuntos conocen? ¿Cuáles han sido las condenas? Y eso va a ser los costos de la administración de justicia y su producción. Mediciones tendentes a determinar la calidad de respuesta. No solamente vale cuantificar el tiempo de respuesta, sino la calidad de respuesta. Significa que nuestros acuerdos, nuestras resoluciones interlocutorias y nuestras sentencias tienen que haber subido en calidad. ¿Cómo lo puedo cuantificar? Teniendo contabilizado el número de recursos interpuestos y qué porcentaje resultaron fundados. Estoy seguro que en el Poder Judicial de Baja California hay un área encargada de llevar esta estadística y que los jueces tienen a disposición esta información. Y si no, sé que en algún momento se va a implementar. Segundo parámetro de cuantificación, número de comparecencias ante tribunales. ¿Qué nos puede decir ese dato? Lo que ocurría en las juntas. Se señalaba una audiencia, por cargas de trabajo solamente se le daba a lo mejor media hora para que el secretario de audiencias desahogara el contenido de la misma. En esa cantidad de tiempo no daba oportunidad para nada y se señalaba una siguiente audiencia dentro de 4 meses. Y tenemos que en promedio a lo mejor eran 20 audiencias por juicio. Y si cada audiencia era cada 4 meses, estamos hablando de 80 meses y ya los tiempos de resolución del asunto pues iban a años. ¿Qué es importante resaltar aquí? ¿Por qué es importante tener el número de comparecencias a los tribunales? Porque habla de la efectividad. Y a lo mejor los jueces
ya con la experiencia previa que tenían tanto en las juntas como en el litigio, hacen que las audiencias en el menor tiempo posible y en las menores fechas que se tengan que señalar, se puedan desahogar todas las pruebas necesarias. Y entonces ya vienen con una preparación para la admisión de desahogo, bueno, que corresponde a otra parte del procedimiento, pero para el desahogo de las pruebas y que se pueden llevar en las menos instancias posibles. El porcentaje de amparos concedidos y sobre todo hablando del tema de amparos directos. Esta estadística es fundamental y también hay que tomarla con cierta relatividad. Depende de muchos factores, pero sí es un buen índice tener una contabilidad o una estadística respecto de el número de sentencias dictadas. De esas sentencias, ¿cuántas fueron materia de amparo directo? Y de esos amparos directos, ¿cuántas fueron concedidas? Respecto de la acción principal y concesiones respecto de prestaciones autónomas o accesorias. Mediciones tendentes a determinar el tiempo de respuesta. ¿Cuáles son las que hay que destacar aquí? El tiempo promedio transcurrido desde el inicio hasta la conclusión del juicio laboral. Por ahí me compartieron un dato del Estado de México que el tiempo promedio es de 8 meses. Habría que ver en el Estado de Baja California, a 1 año y meses de haber instituido los tribunales laborales, cuál es el tiempo promedio de resolución de los asuntos. El promedio de casos por jueces. En Baja California hay 6 jueces laborales a nivel local y 2 jueces federales. ¿Cuántos asuntos tiene cada juez? Si es suficiente el número de jueces que actualmente existen, si es suficiente el número de secretarios e instructores, el número de actuarios y demás personal de los tribunales, lo que incide tanto en la calidad de las resoluciones como en la duración de los procedimientos. A final de cuentas, si no tenemos este dato, es muy difícil determinar la necesidad de más impartidores de justicia, de más secretarios e instructores, de más actuarios, de más oficiales. Y también es imposible determinar cuál va a ser la distribución. Entonces es un dato importante que seguramente tienen y si no hay que tener. Y la verificación de existencia o causas de ineficiencias subjetivas. Y aquí sí pido su intervención porque ya vamos a entrar a la parte sustantiva de esta conversación. Estimado Ángel Figueroa, ¿qué considera usted que son causas de ineficiencia objetivas que se presentaban en el procedimiento anterior, pero que todavía se presentan en el procedimiento actual? Algunas que mencionen y ya vamos a empezar a valorar aspectos de mejoras en la consolidación del sistema de justicia laboral. ¿Qué tal? No sé, se me ocurre, por ejemplo, pues la falta de recurso. Recuerdo, y todavía me toca, que pues es difícil, por ejemplo, realizar, no sé, notificaciones, exhortos o cuestiones de esa índole, pues porque se tenían o hasta cierto punto aún se tienen abandonadas administrativamente las dependencias, ¿no? Como las juntas de conciliación y arbitraje. Ok, en el tema de exhortos, ¿todavía lo identifica en el nuevo sistema de justicia laboral? En el nuevo sistema de justicia laboral debo decir que no me ha tocado en cuanto a los exhortos. Ok, en el tema de las notificaciones, mi estimado Ángel, ya dijimos cuál es una de las soluciones. Y una de las soluciones es el tema de la notificación electrónica, que entre más se use y entre más nos acostumbremos a utilizarla, mayor solución va a haber. Muchos podrán decir, bueno, es que se trata de trabajadores, muchos no están familiarizados con el uso de las tecnologías, pero a veces esto puede ser una conclusión errónea, porque al final de cuentas, todos nos adaptamos al uso de las tecnologías. Y se ha hecho Claro. con el teléfono móvil, se ha hecho con las computadoras, se ha hecho con internet. Entonces, yo creo que este aspecto que lo he repetido y lo tengo que destacar es de los más importantes. En el tema de exhortos, en su oportunidad, en el tribunal tuvimos la oportunidad, Federal de Conciliación y Arbitraje, tuvimos la oportunidad de formalizar un convenio con el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura nos dio la posibilidad de interconectarnos con ellos. Este convenio también es posible que las entidades de la Federación lo celebren y tengan las siguientes ventajas. ¿Qué ventajas teníamos? La posibilidad, en el caso de exhortos, no se dio mucho por temas de competencia, pero ellos tienen habilitado un módulo dentro de su software
efecto de que los exhortos se manden de manera electrónica a cualquier órgano del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que la autoridad exhortada pueda llevar a cabo las diligencias. El tema de el envío de informes previos y justificados a través de la interconexión, el envío de las actuaciones de manera electrónica, el envío de todas las comunicaciones judiciales entre órganos, tanto de carácter local como de carácter federal, a través de medios electrónicos. Y finalmente, y esto también no sé si ha sido un problema en los tribunales de Baja California con los jueces, la respuesta de autoridades a los oficios donde ustedes les requieren cierta información, que ha sido históricamente uno de los aspectos que han atrasado el tema de impartición de justicia. Y también la interconexión permite que las autoridades, ya lo hacen mucho en materia penal a nivel federal, no sé si lo hagan a nivel local, haya comunicación entre las autoridades que están involucradas en los procesos penales. Y en el tema laboral, pues las mismas necesidades existen respecto a estas autoridades. Entonces, ¿qué problemas teníamos? Y que hay que hacer la reflexión de si se siguen presentando respecto de estos temas, lo que ya dijimos de las notificaciones, los exhortos, los informes de las autoridades, pero también hay otros aspectos que en la práctica siguen ocurriendo. Se señala por parte del trabajador un domicilio de la empresa y por lo menos en Ciudad de México y en Estado de México se mantiene la dificultad de localizar esos domicilios. Lo que ya también Ángel mencionó y alguien más ya también en su intervención mencionó, tenemos una situación presupuestal. Una de las cuestiones de las que más se hizo énfasis a efecto de solucionar en el tema de la justicia laboral era el tema del presupuesto, porque las juntas están descuidadas y no contan con presupuesto suficiente para llevar a cabo sus funciones. Que desde mi punto de vista ya no se debería presentar ni se debería de permitir. Tribunales laborales en donde no hay impresoras, no haya papel, no haya suficiente personal, haya ausentismo del personal. Y esa cuestión presupuestal también tiene que ver con un fenómeno que estamos viviendo desde algunos años en el país, que es el tema de la austeridad, y en el que ahora, cuando la reforma laboral culminó su etapa de implementación, pero que estamos en la etapa de tratar de consolidarla, que a veces es mucho más difícil consolidar un proyecto que iniciarlo, se presenta la coyuntura de que ahora también hay que implementar la reforma en materia de justicia civil. Entonces ya hay dos cuestiones presupuestales que atender. Un pequeño recién nacido, que son los tribunales laborales, y uno que está por nacer, todos con igual importancia. Entonces, énfasis, y esto ya no es algo que nos toque al foro, sino que tiene que ser del conocimiento de los congresos de los estados y de la federación, la necesidad de que exista un presupuesto suficiente para ampliar el número de órganos jurisdiccionales, ampliar el número de jueces, ampliar el número de secretarios instructores, en su caso actuarios, y demás personal de los tribunales. Y dos, para adoptar con la tecnología necesaria a efecto de poder simplificar los procedimientos de acuerdo a lo que ya nos permite la Ley Federal de Trabajo. Y aquí que es importante destacar, un cambio total obligado que hubo en años pasados derivado de la pandemia y que fue bien encauzado, por ejemplo, por el Poder Judicial de la Federación, en los que quienes han tenido experiencia en asuntos tanto de amparo como de otras materias en el Poder Judicial de la Federación, a través de un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la notificación electrónica para todos los procedimientos tramitados ante los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación, entre los que se encuentran ahora los tribunales laborales. ¿Qué ventaja hay a nivel federal? La plataforma que programaron en el Consejo de la Judicatura Federal ya estaba lista incluso antes de la implementación de la reforma laboral en cuanto a la instauración de los tribunales laborales. Y entonces es una plataforma que quienes han tenido la oportunidad de utilizarla nos permite lo que ya mencionamos y hace las veces de buzón electrónico. Tenemos acceso al expediente electrónico, tenemos la posibilidad de promover firmando tanto con la FIREL, que es la firma del Poder Judicial de la Federación, como con la firma electrónica avanzada del SAT,
tenemos la posibilidad de notificarnos, tenemos la posibilidad de consultar los acuerdos, etcétera. Y yo creo que es un modelo que hay que replicar en las entidades federativas. En su oportunidad, y lo comento, yo no sí pertenecía al Poder Judicial de la Federación, pero actualmente no pertenezco, así que solamente es un mensaje bien intencionado. Habría que tratar de acercarse al propio Consejo de la Judicatura Federal para ver qué de estos sistemas informáticos pueden donarse y pueden adaptarse a las entidades federativas, que créanme que esto va a permitir que se desahoguen muchos asuntos. Terminada la parte introductoria, que mencioné que era muy poquito el tiempo que teníamos para la ponencia, vamos a tratar de apurarnos en la parte sustantiva. Bueno, me falta una parte para terminar la parte introductoria, que tiene que ver con exactamente qué ocurrió con la implementación. Denme un segundito, es que tengo aquí un tema con el precio. Aquí está. Bueno, este mapa ya lo conocen. Es las etapas en que se desarrolló la implementación de la materia, perdón, de los tribunales en materia de justicia laboral, y fueron estas 3 etapas. La primera está sombreada con color azul marino, la segunda con morado y la tercera con lila. Perdón, sí, la segunda con morado y la tercera con lila, y estableció los plazos y tiempos en que cada entidad federativa debía poner a funcionar sus tribunales laborales. En este momento y a partir del 3 de octubre del año pasado, ya a nivel nacional y en cada entidad federativa están funcionando tribunales laborales. ¿Cuántos asuntos contenciosos a nivel federal son del conocimiento de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación? Hasta el 31 de julio de este año hay 57,333 asuntos, que son los que se mantienen activos desde que iniciaron sus funciones en 2021 y a la fecha. ¿Cuántos asuntos por entidad federativa? Los que vienen en esta gráfica. También hay un corte al 31 de julio de este año. Por ejemplo, Baja California tiene 1,190 asuntos federales, repartidos entre 2 tribunales federales. Sedes en Baja California del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hay 2. Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el estado de Baja California hay 2. Uno en Tijuana y uno en Ensenada, cada uno con una jueza. Tribunales laborales en el estado de Baja California, corríjanme jueces si está mal mi información, hay 3 tribunales, uno en Mexicali, uno en Tijuana y uno en Ensenada. Y entiendo que son 2 jueces laborales en Mexicali, 3 en Tijuana y uno en Ensenada, para un total de 6 jueces. En esta primera etapa de implementación en el estado de Baja California existen 6 jueces laborales. ¿Cuántos centros de conciliación laboral del Centro de Conciliación Laboral de Baja California hay? 4. Uno en Mexicali, uno en Tijuana, uno en Ensenada y otro en Tecate. Si algún dato no está correcto, por favor, háganmelo saber. Pero en principio tenemos a nivel local 6 jueces laborales y a nivel federal en el estado tenemos 2. Ok. ¿Y esto qué tiene que ver con la justicia laboral? Todo lo que dijimos de ponderación, pues lo siguiente. Y vamos a tratar de comentarlo en los 25 minutos que nos quedan. Retomamos el derecho humano de acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva en materia laboral. Y aquí sí, por favor, precisamente por eso yo había pedido la posibilidad de que esta charla fuera de manera presencial. Por diferentes circunstancias no se pudo, pero por favor sí me gustaría la participación e intervención de todos en esta parte ya sustantiva, porque las experiencias de ustedes, concretamente las que han tenido en el Estado, son las que nos permitirán comentar lo que a continuación voy a presentar. Todo es sobre jurisprudencia de la 11ª época. Recordarán que el semanario judicial de la Federación se ha dividido en épocas, cada uno con acontecimientos importantes. Juan Alberto Vargas recordará, que no es obligatorio saberlo, solamente por si lo recuerda, ¿a qué se debe el cambio a la 11ª época? ¿Cuál fue ese acontecimiento importante por el cual ya estamos en la 11ª época del semanario?
César López, ¿recordará por qué estamos? ¿Será porque se abrió esta nueva etapa de justicia a nivel nacional? ¿Será por ello? Ok, Sí. ok, sí, en parte tiene razón, porque hay un cambio de paradigma en la impartición de la justicia de manera general. La novena época se caracterizó por el reconocimiento de la independencia de los tribunales. La décima época se caracterizó por el énfasis que hubo en materia de derechos humanos, como eje rector de todos los derechos. Y la undécima época efectivamente tiene que ver con la forma en que se imparte justicia y la manera en que se llegan a estas resoluciones. Entonces, vamos a analizar ahorita algunas tesis y jurisprudencias relevantes de undécima época y que tienen que ver con el derecho laboral. Tengo citados los rubros, también voy a compartir el instituto, las tesis, muchos de ustedes ya las conocen. Es un compilado pequeño de algunas tesis y que creo que son importantes comentar en estos minutos que nos quedan, porque han sido del interés de muchas personas, tanto que nos han pedido opinión al respecto como aquellas que en su día a día se han presentado y que creo que es importante comentarlas. ¿Qué aspectos del artículo 17 constitucional vamos a considerar aquí? Las mismas que ya dijimos al principio. La primera, que tiene que ver con la etapa previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, en este caso. Y recordarán ustedes que uno de los requisitos, con sus excepciones, para poder acceder a los tribunales laborales es que, Patricia Razo, ¿qué requisito necesitamos antes de acudir a los tribunales laborales? No le alcanzo a escuchar, ¿me podría volver a hablar? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Es que ya estoy saliendo de la oficina y estaba en otra cosa. No se me salga todavía, nos quedan 20 minutitos, aunque llegue un poquito tarde, al fin todavía es temprano por allá. La pregunta para usted, Patricia, es, ¿qué tenemos que agotar antes de acudir a los tribunales laborales y qué documento tenemos que llevar a estos tribunales a efecto de poder tener derecho de acceso a la jurisdicción? Sí, primero tendríamos que agotar la conciliación, tendríamos que acudir a los centros. ¿Y qué documento le van a expedir en caso de que no llegue a un acuerdo No me acuerdo si es y lo certificado formalice a o través de un convenio? constancia de no conciliación. Es una constancia de no conciliación. Ok. Ok, y entonces, muchas gracias, Pati. Entonces, dentro de los aspectos que componen el derecho de acceso a la justicia, es el de cumplir los requisitos necesarios a efecto de que un juez pueda atender nuestra petición. Y entre ellos está el de agotar la etapa prejudicial obligatoria, que es la conciliación ante el centro federal o ante los centros estatales. ¿Qué criterios importantes podemos destacar aquí? Les cité los registros para que puedan localizar las tesis. Las que están marcadas con negritas son jurisprudencias, las que están en letra normal son tesis. Y la primera tiene que ver con la constancia de conciliación prejudicial y establece que el Tribunal Laboral carece de facultades para calificar su legalidad con motivo de la competencia por razón del fuero, local o federal del organismo que la expidió. Y entonces, la semana pasada que estuve en la Casa de la Cultura Jurídica de Tamaulipas, el día anterior había asistido el titular del centro, había expuesto esta tesis, y el día que me tocó exponer, cuando hago la pregunta de qué significa, una de las abogadas me contesta que implica que como el juez no puede valorar si la constancia de conciliación fue expedida en el centro competente, pues ya se puede acudir a cualquier centro. Yo decía, esta es una de las interpretaciones, pero no es lo jurídicamente correcto. ¿Qué es lo que sí dice esta tesis? Que por razón del fuero, si un trabajador compareció al centro federal para llevar a cabo su conciliación, no se llevó al cabo y le expiden la constancia de no conciliación y después se va a un tribunal laboral de carácter local a demandar o a uno propio federal, el juez no tiene la facultad de examinar si la competencia era del centro local o el centro federal y menos
de ordenar que se regrese el trabajador al centro que corresponde a efecto de agotar la instancia conciliatoria. Entonces, este es un primer criterio que es importante recordar. Es una tesis aislada todavía, pero es importante tener presente de que no hay facultad del Tribunal Laboral para calificar la legalidad de la constancia de no conciliación respecto del fuero. La siguiente, etapa perjudicial conciliatoria en materia laboral. Los vicios atribuidos a su tramitación no son susceptibles de analizarse como violaciones al procedimiento en el juicio de amparo directo. Y el contenido de esta tesis será el siguiente. Un trabajador acudió al centro de conciliación. Aparentemente no pudieron notificar de la conciliación al patrón. Se expidió la constancia de no conciliación. El trabajador acudió a juicio. Se emplazó al patrón y, agotada la secuela procesal, el juez dictó una sentencia condenatoria. Y el patrón, en el amparo directo en contra de la sentencia, alegó violaciones al procedimiento, argumentando que no fue notificado o citado correctamente por parte del centro de conciliación a efecto de llevar al cabo la conciliación. Y pregunto, María Limón, ¿por qué cree que el juez no es competente o por qué el colegiado consideró que los vicios que haya habido en la conciliación no pueden analizarse como violaciones en el amparo directo? Buenas tardes. Buenas tardes. Considero, no tengo mucha práctica todavía en este sistema, ¿verdad? Pero considero que sería porque es uno de los temas que le correspondería en un momento dado ya en el juicio resolverse en sentencia y de ahí ya determinar si procedería o no procedería determinada resolución y tiene que hacerlo valer ya la resolución definitiva en el amparo. Perfecto, muchas gracias, excelente. Luis Covarrubias, ¿por qué cree que no se puede analizar en amparo directo las violaciones o vicios atribuidos a la etapa de conciliación? Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque el acto reclamado debe apreciarse como fue probado ante la autoridad responsable. Estamos hablando de un juicio laboral. El procedimiento de conciliación es una etapa previa al juicio. En todo caso, cualquier violación podría hacerse valer en amparo indirecto, si no me equivoco. Excelente. El juicio laboral inicia no con la etapa de conciliación, es una etapa prejudicial y además de diferente naturaleza que la jurisdiccional, es una etapa de naturaleza distinta. Y el juicio laboral inicia con la presentación de la demanda. Entonces, de la demanda al dictado de la sentencia, se llevó a cabo el juicio y por tanto esto es lo que es materia del amparo. Lo que haya ocurrido en la conciliación, si hubo vicios, si no hubo vicios, ya no podrá ser analizado ni siquiera por el Tribunal Laboral y tampoco, lógicamente, por el Tribunal de Amparo. Muchas gracias, excelente. Vamos a la siguiente. Constancia de no conciliación. La persona juzgadora en materia laboral no cuenta con facultades para analizarla como requisito de procedibilidad. La legalidad de la razón por la cual el procedimiento concluyó sin conciliar cuando no fue posible citar a quien a la postre se demanda. Esto ya lo comentamos, es el mismo caso que el anterior. El tribunal no puede ponderar si el citado, o más bien la no citación de la persona fue legal, si la razón que se dio para no poderla citar cumplió las formalidades y si esto podía tener una incidencia en juicio. Entonces el tribunal no está facultado para hacer esa valoración. Argumento: son instituciones diferentes, de diferente naturaleza. El tribunal no es superior jerárquico del centro y por tanto la Ley Federal del Trabajo no le reconoce facultades a efecto de calificar lo que ocurrió en la conciliación. Si me preguntan como exmagistrado si comparto este criterio, no lo comparto, pero me parece que está bien fundamentado. Sí tiene una interpretación lógica de las que son las facultades de los jueces de los tribunales laborales. Y la última, en el tema de conciliación. Conflicto competencial suscitado entre el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y un centro de conciliación laboral. Su conocimiento y resolución corresponde a los tribunales colegiados de circuito.
Este ya tiene que ver con temas de competencia. También ya en estos más de 2 años de que se instituyeron los tribunales laborales y los centros de conciliación, ha habido conflictos competenciales no solo entre tribunales laborales o de distinta naturaleza, sino entre los propios centros de conciliación. Y una pregunta que se hacía desde el inicio es, ¿quién va a ser el órgano facultado para resolver ese conflicto entre centros de conciliación, uno federal y uno de carácter local? Y en este caso, el Poder Judicial de la Federación, ya en esta tesis aislada con el registro que está aquí citado, estableció que va a ser un tribunal colegiado de circuito. Les recomiendo que las lean porque ya hace un estudio de que si bien en la Ley Federal del Trabajo no se establece respecto de estos órganos administrativos encargados de la conciliación prejudicial obligatoria, quién es el encargado de resolver estos conflictos de competencia, sí se señala que en un razonamiento lógico y por afinidad, será el tribunal colegiado de circuito el competente para conocer de estos conflictos. Y le quisiera preguntar, está muy sencilla esta pregunta para Moisés García. Si el Centro Federal con sede en la Ciudad de México fue el primero en conocer del asunto, pero estima que es competencia del Centro de Conciliación de Baja California, ¿qué tribunal colegiado y en qué materia sería el competente para conocer del asunto? Ah, caray, sería, desconozco cuál es el colegiado, pero sería o el de Tijuana, podría ser uno de Tijuana, que es el más próximo aquí a Ensenada, o, pues sí, sería el de Tijuana prácticamente, el colegiado de Tijuana, creo que, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero es uno que se encuentra en la ciudad de Tijuana. Ok, sería el caso, suponiendo que fuera el colegiado de Tijuana, ese sería el caso si el primero que conoció de la solicitud de conciliación fue el centro local. Okay. Pero como en este caso fue el centro federal, se siguen las mismas reglas de competencia que se seguirían entre un tribunal federal o uno local de diferente entidad federativa. ¿Y cuál es la regla? Que va a conocer el tribunal colegiado de circuito del domicilio del primer órgano que conoció del asunto. En este caso, si fue la Ciudad de México a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que conoció del asunto y declinó competencia, aunque no hay competencia por declinatorio, estamos hablando en sentido general, remitió la competencia al Centro de Conciliación Estatal, será un colegiado de la Ciudad de México el que conozca y resuelva el conflicto competencial. Comparto este criterio respecto de que debe ser un colegiado, sí o no. En mi caso, pues por afinidad me parece que es la forma correcta de resolverlo. En muchos foros en su momento, antes de que existiera este criterio orientador, se estableció que incluso tenía que ser una autoridad administrativa la encargada de resolver estos conflictos competenciales. Lo importante es que hay un órgano encargado de definirlo y que ya se empiecen a establecer precedentes a efecto de que no sean un obstáculo para la impartición de justicia. El tema de la competencia lo ha sido. Este tema de prescripción en materia laboral lo cito aquí para un ejercicio que hicimos en Tamaulipas y que ya no va a dar tiempo de hacer aquí. Que es importante destacar, y esto sí lo quiero reiterar, hay una contradicción de criterios que por favor quienes estén interesados, que yo la voy a compartir, pero ojalá la puedan leer, que es la 92-2023, en donde la temática tenía que ver sobre el momento en el que se tenían que oponer las excepciones de prescripción respecto de diversas prestaciones laborales. Pero además, y de forma paralela, en la contradicción de criterios, se estudió respecto de estas dos figuras que ya habíamos advertido que iban a generar controversia en temas de prescripción y que tiene que ver con la suspensión de la prescripción y la interrupción de la prescripción. En esta contradicción de criterios, ¿qué es lo que el Pleno de Circuito estableció? Que cuando en la Ley Federal del Trabajo se refieren a interrupción de la prescripción, lo cierto es que se refieren en realidad a la suspensión. ¿Y cuál es la diferencia? Que también ya le hemos comentado, que una vez concluida la etapa de conciliación y al no haberse celebrado un convenio y al haberse expedido la constancia de no conciliación,
el término de la prescripción no se reinicia, sino que continúa en el momento en el que se había quedado previo a la presentación de la solicitud. Es decir, si tenemos 2 meses para demandar, por ejemplo, un despido injustificado y nos presentamos faltando una semana para que se cumpla el término de prescripción, solicitamos al centro, hacemos la petición de solicitud de conciliación ante el centro. En ese momento, una vez que se culmine el procedimiento de conciliación con la expedición de una constancia de no conciliación, se reanuda el plazo de prescripción y entonces solamente nos quedarán 7 días a efecto de poder presentar la demanda. Este es un ejemplo genérico de por qué es importante conocer esta interpretación que ya se hizo en esta contradicción de criterios 92 del 2023. Y finalmente, vamos a ver un poco de los conflictos competenciales y en unos minutos les voy a pedir 10 minutitos más de su tiempo, que fue lo que invertimos en el tema de la presentación a efecto de poder terminar el contenido que yo, como comenté, lo voy a compartir, pero que sí me gustaría mencionar 2 temas rápidos sobre la notificación y sobre los temas de competencia. Y lo voy a tratar de hacer lo más concreto posible. En épocas recientes hubo un cambio también de paradigmas en los temas de competencia. Y a través de una sustitución de criterios, se dejó de aplicar una jurisprudencia que estuvo vigente por muchísimo tiempo y que fue la 1 del 96, y que se refería a la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en extensión a través de las interpretaciones que con posterioridad se hicieron para que fueran estos órganos jurisdiccionales los encargados de conocer los conflictos entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores. Con esta sustitución de criterios, ha existido una confusión a nivel federal y a nivel estatal, y además una confusión fundada respecto de qué órganos son los encargados de conocer los asuntos de organismos públicos descentralizados. Para lo cual habrá que atender al decreto de creación, a la ley que le da origen o al estatuto, y con base en este determinar a nivel federal si la competencia corresponde a las relaciones de trabajo que se rigen por el apartado A, si corresponde a las relaciones de trabajo que se rigen por el apartado B, a nivel local, de acuerdo a la configuración que cada Congreso del Estado haga, si se refieren a conflictos que deban regirse por el apartado A, por el apartado B, o una combinación de ambos, y si la competencia será del Tribunal del Tribunal Burocrático de cada estado o de los tribunales laborales del Poder Judicial de cada estado. Y en ese sentido, ya hay criterios que nos van a orientar respecto de lo que deriva de la sustitución de criterios contenida en la jurisprudencia del Pleno de la Corte 10/21. Para los estudiantes de Derecho y para los interesados en la materia laboral, es importante que conozcan la ejecutoria de esta jurisprudencia y que por lo menos conozcan el rubro y el contenido de la misma. También la voy a compartir dentro del material que voy a dejar para el instituto. Y respecto a organismos públicos descentralizados, tenemos estos criterios que brevemente leo, que tiene que ver con el aviso de rescisión de la relación laboral de un trabajador del ISSSTE. Derivado de esta jurisprudencia del 96, que por cierto deriva de un asunto de un trabajador del ISSSTE, todos los asuntos que tenían que ver con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado eran tramitados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y a través de los años se empezaron a absorber o trasladar figuras del apartado A al apartado B, entre otras el aviso de rescisión. Sabemos que en materia de derecho laboral burocrático federal no es necesario dar un aviso de rescisión, esa figura no está contemplada en la legislación burocrática. Pero como es una figura que se atrajo a través de los años en las relaciones de trabajo con el instituto, ya es una práctica que los jurídicos del ISSSTE notifiquen a sus trabajadores cuando estos se niegan a recibirlos, soliciten al tribunal la posibilidad de que sean notificados de la rescisión de la relación de trabajo.
A partir de la vigencia de esta jurisprudencia, el jurídico del ISSSTE acude al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a solicitar que se notifique al trabajador la rescisión. Y este declina competencia diciendo que tendría que conocer el Tribunal Laboral porque históricamente la Junta lo había conocido y además bajo el argumento de que el aviso de rescisión no es una figura del derecho laboral burocrático. A final de cuentas, ya en esta tesis aislada se define que sí es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque además va a ser el competente para conocer de los conflictos que se susciten entre el instituto y sus trabajadores, así como de otros organismos públicos descentralizados que en su oportunidad históricamente tuvieron la misma evolución que el propio instituto. Citamos aquí el caso de Capufe, que es Caminos y Puentes Federales, y el de Conducef, y por aquí también traía el de Cepomex. En todos esos casos, organismos públicos descentralizados de carácter federal, ya se definió que la competencia es del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer de los conflictos. Ahora, en el caso de cada entidad federativa, seguramente estos criterios que van a influir en las decisiones de quienes tengan que conocer los conflictos van a ir en el mismo sentido. Y la mayoría de los organismos públicos descentralizados, por lo menos a nivel federal, ya no van a ser del conocimiento de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación, sino del propio Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a nivel local de los tribunales burocráticos. Adelante, Octavio, por favor. Sí, buenas tardes, maestro. Nada más sobre ese tema, está una ejecutoria reciente de, primero que todo, buenas tardes a todos mis colegas jueces, yo soy juez laboral aquí en Sonora. Está una Muchísimo gusto, juez. Gracias. Está una ejecutoria reciente del 5 de julio del 2023 del amparo en revisión 88 diagonal 2023 de la segunda sala, precisamente el tema de Capufe. Le confirmó la concesión del amparo que otorgó previamente un juez de distrito en materia de trabajo al sindicato de Capufe contra actos del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México, donde estaban remitiendo el asunto al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y ahí ellos hacen un análisis, los ministros de la segunda sala, sobre esa jurisprudencia 10 del 2021, donde diciendo que su intención nunca fue afectar derechos adquiridos que se originaron a través de la jurisprudencia 1 del 96 y establece que aunque el contrato, que aunque sea un decreto, un descentralizado, una paraestatal creado por ley del Congreso o un decreto del Ejecutivo, si tienen un contrato colectivo vigente y lo tienen legitimado ante el Centro Federal de Conciliación Laboral, en este caso le va a corresponder al Poder Judicial de la Federación o de la entidad federativa conocer del conflicto conforme al 123 apartado A y la Ley Federal del Trabajo. Entonces aquí la Corte ya te está precisando diciendo, aun cuando seas apartado B en tu decreto de creación o en tu ley, si tienes celebrado un contrato colectivo de trabajo, la relación colectiva, y también dice la individual, se va a regir por la Ley Federal del Trabajo y va a ser competencia de los tribunales laborales federales, porque hay derecho adquirido y está mencionando la cuestión de que son derechos humanos también en materia laboral. Entonces está muy interesante este criterio de julio. De hecho, el texto de la ejecutoria ya está la versión pública disponible en el portal de la Corte, de la Secretaría General de Acuerdos, y ahí te está precisando o matizando los alcances de la jurisprudencia del 10 de 2021, ¿no? Dice, oye, pues está bien, te la sustituimos, pero no podemos afectar derechos adquiridos, más porque en este caso de Capufe, ellos ya habían legitimado su contrato colectivo en el centro y hace mención de ese aspecto tanto el juez de distrito, la jueza de distrito que concedió el amparo, como la propia segunda sala, ¿no? Entonces no han publicado, fue aprobado por 5 votos, entonces pues va a ser precedente obligatorio, no lo han publicado en el Semanario Judicial de la Federación, pero la ejecutoria ya está disponible. Ese era mi tema, ¿no? Sobre la cuestión que tenemos de los organismos descentralizados, ¿no? Hay un contrato colectivo vigente, independientemente que esté en la Junta, pero pues si ya lo tienen en el centro legitimado, pues ya los conflictos nos van a corresponder a nosotros, a los tribunales laborales, no a los tribunales burocráticos o de servicio civil. Juez Octavio, le agradezco mucho la intervención y me parece que este criterio, a reserva de ver el contenido, será muy congruente por lo siguiente, porque en épocas anteriores se establecía que con independencia de que el derecho sustantivo fuera del apartado A, la 1 del 96 y en este caso la 10 del 2021 no se pronunciaba
sobre el derecho sustantivo, sino sobre el derecho adjetivo. Es decir, aun cuando se tuviera que aplicar la Ley Federal del Trabajo, que el competente era el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo tenía que conocer, para lo cual a mí se me haría contradictorio. Lo que usted menciona es que habiendo ya un contrato colectivo, porque para quienes apenas son estudiantes de derecho, hay que hacer énfasis en que durante estos años, muchos de estos organismos públicos descentralizados migraron de condiciones generales de trabajo a contratos colectivos. Y lógicamente las prestaciones que fueron ganando con el paso del tiempo superan las que hubieran tenido por condiciones generales de trabajo, por una cuestión muy práctica. Las condiciones generales de trabajo son dadas por la dependencia o entidad, y los contratos colectivos de trabajo ya sabemos que son susceptibles o son negociables. En ese sentido, de los 3 organismos públicos descentralizados que tenemos aquí, CAPUFE tiene contrato colectivo, CEPOMEX tiene contrato colectivo. En el caso del ISSSTE se mantuvieron con condiciones generales de trabajo, y entonces este criterio lo que va a generar es que tendríamos que analizar lo que ya habíamos comentado en alguna oportunidad, organismo descentralizado por organismo descentralizado, entender cuáles son sus características para con ello definir competencia. Pero este criterio es muy orientador. Se entenderá que todos los que ya tengan legitimado su contrato colectivo implicará que la competencia será de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación. Aquellos que conserven condiciones generales de trabajo y que su estatuto o decreto de creación señalen que se van a regir por el apartado B, serán competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y seguramente será un tema que además es el que más me gusta estudiar, que tendrá para mucho que comentar en el futuro. Le agradezco, juez, la intervención, y voy a mencionar solamente un tema relevante y el último, con esto cerramos, para ver si ojalá hay alguna pregunta, y si no, poder ya despedirnos por esta ocasión. Esto tiene que ver con los conflictos competenciales. ¿Quién es el encargado de resolverlo? Y ya establecíamos que la Ley Federal del Trabajo señala en un artículo que fue de adhesión en este reforma de 2019, quiénes deben de resolver los conflictos competenciales. Y estos 2 son de especial relevancia. El primero, jurisprudencia ya, señala que la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es improcedente resumirla para conocer de un conflicto entre un tribunal de arbitraje y un tribunal laboral, ambos del Estado de Puebla, ya que su conocimiento corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la mencionada entidad federativa. Bajo 2 argumentos. Primero, en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta competencia que originalmente se reconocía a la Corte y que había sido delegada a los tribunales colegiados de circuito, ya no se incluye dentro de las facultades. Y en segundo término, porque aunque la Ley Federal del Trabajo, en su fracción primera del artículo 705 bis, establece que habiendo un conflicto competencial entre tribunales del Poder Judicial de un Estado, será el Tribunal Superior de Justicia del propio Estado el encargado de resolver este conflicto. Pero estaba un interrogante de qué pasaría si hay un conflicto competencial entre un tribunal que no pertenece al Poder Judicial del Estado y uno que sí pertenece. Esta hipótesis no estaba contemplada en el artículo 705 bis. Entonces, ¿quién tendría que resolverlo? Pues la Corte ya se pronunció que en este caso también va a ser el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa. ¿Y qué implica? Que los magistrados, la mayoría especialistas en derecho civil y penal, por la naturaleza de sus funciones, en algún momento van a tener que conocer de estos conflictos competenciales y se van a tener que pronunciar sobre qué órgano es el competente. Puntos a considerar: la dificultad que implica definir competencia respecto de organismos públicos descentralizados de carácter local, y la importancia de que los criterios sean consistentes a efecto de no obstaculizar la impartición de justicia. El último criterio: conflicto competencial suscitado entre un tribunal laboral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal de Arbitraje, ambos del Estado de Baja California. Seguramente esta la conoces muy bien. Corresponde a la Sala o Pleno del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado. Y en los 3 minutos que me quedan, por esos 10 minutos adicionales que le solicité, quiero mencionar algo que tiene que ver rápidamente con las notificaciones. Y tiene que ver con una contradicción de tesis que también ya se resolvió en la Corte el día 30 de agosto de este año.
todavía no se hace el engrose. ¿Y cuál era los criterios que estaban en contradicción? Tenían que ver con la forma en que se debería realizar la notificación de la réplica. Y algunos órganos establecían que tenía que notificarse de manera personal por contener un apercibimiento, y otros tribunales habían resuelto que tenía que notificarse por lista o boletín, y que no era una de las notificaciones que estuvieran contempladas a efecto de realizarse de manera personal. Podemos consultar la contradicción de tesis, habría que leer el contenido. Resultará ser muy interesante porque la Corte resolvió que no existe contradicción de esos criterios. Perdón, contradicción de criterios, que es como actualmente se le conoce. Y en ese sentido, ¿qué es lo importante en todos los procedimientos? Dar certeza a las personas que son parte dentro de un juicio laboral. Y si eso implica que, aunque no hay obligación de notificar cierta actuación de manera personal, el juez tiene facultad de poder realizarlo. Habría que ver, repito, el contenido de esta contradicción de criterios, saber en qué se sustenta la resolución respecto de que no hay contradicción, y ver la manera en que estas notificaciones, concretamente hablando de las que tienen que ver con el traslado a la actora con la contestación de demanda, a efecto de que formule la réplica. Y finalmente, un tema que ya no me alcanzó el tiempo para compartir es el siguiente, y lo digo en este último minuto. Tipos de notificaciones que contempla la Ley Federal del Trabajo. Desde mi punto de vista, tendrán que subsistir estas 4, aunque en materia de amparo ya la Corte dijo que aunque se contempla la notificación electrónica, solamente existen 2 notificaciones, la personal y la que se realiza por lista. En el caso de la Ley Federal del Trabajo se contemplan la personal, por oficio, por boletín o lista impresa y electrónica, y por buzón electrónico. Con una salvedad: en el caso de las notificaciones cuando una de las partes señala como medio para oír recibir notificaciones la de buzón electrónico, existe la obligación de que, con independencia de que la notificación sea de carácter personal o por lista, se le notifique a las partes por buzón electrónico. ¿Bajo qué procedimiento? El propio que marca el artículo 745 ter, cuando surte efectos, como la propia Ley Federal del Trabajo lo señala. Entonces, conclusión respecto de las notificaciones: con independencia de que las partes siguen teniendo la posibilidad de que las notificaciones se practiquen de forma tradicional, será importante fomentar, a efecto de agilizar los procedimientos, a efecto de optimizar al personal con el que cuenta cada tribunal, el uso de la notificación electrónica, y qué mejor, el uso y la posibilidad de promover electrónicamente y de consultar el expediente electrónico. Son breves las conclusiones que tenemos de esta conversación. Fue muy poquito el tiempo. La semana pasada en Tamaulipas tuvimos 2 horas y media para el mismo tema, pero tenemos las siguientes conclusiones. Es perceptible una mejora sustancial en la impartición de justicia. La sociedad lo percibe, son palpables las mejoras que ha habido en el sistema, la solemnidad con que se dirigen los jueces, la búsqueda de la verdad, la intervención que tienen los jueces en los procedimientos, el funcionamiento que hay respecto del respeto de los tiempos. Es importante la utilización del uso de tecnologías para facilitar la administración de justicia. Es muy relevante mantener conversatorios y foros entre los juzgadores para establecer criterios que benefician a la impartición de justicia libre de obstáculos, como puede ser que el juez Octavio mencionó respecto de los organismos públicos descentralizados, el tema de notificaciones, el tema de admisión y desahogo de pruebas que han implicado reposiciones de procedimiento, el tema de que no existe un medio para impugnar lo que el juez en la audiencia prejudicial se pronuncia respecto de las pruebas.
cómo evitar que haya esas reposiciones de procedimiento, cuáles son los criterios para admitir o desechar una prueba, contar con indicadores que permitan medir el desempeño de los tribunales laborales y dar importancia a las visitadurías de los poderes judiciales de los estados. Repito, no nos dio tiempo de ver todo el contenido de la presentación. Me hubiera gustado para un tema de poder dialogar más directamente con ustedes, que se pudiera hacer de forma presencial. Yo sé que en los próximos meses se va a poder realizar, pero quiero dejarles como conclusión de todo esto que hemos participado y hemos aportado cada uno nuestro granito de arena para que se pudiera hacer realidad, que es un producto en proceso de crecimiento, que es un sistema que está funcionando, que yo noto disposición de los tribunales superiores de justicia, del Poder Judicial de la Federación, que hay jueces muy capaces, muy competentes, que están realizando una actividad extraordinaria, que hay servidores públicos comprometidos y que solamente debemos complementar lo que nos falta para llegar a la excelencia, dar mayor difusión al sistema, utilizar las tecnologías y herramientas que los avances de la ciencia nos permiten para mejorar el desempeño de los tribunales laborales y sobre todo ser más cercanos a la gente y que haya efectivamente este cambio de mentalidad. Y pues nuevamente agradecer la invitación al Instituto de la Judicatura Federal, al Poder Judicial del Estado de Baja California. Doy unos minutos para preguntas, comentarios si es que las hay, y si no, pues nos despediríamos. Entonces, si alguien quiere decir algún último comentario, una última pregunta, Maestro, estoy a sus órdenes. agradecemos aquí por parte del instituto su participación. Tenemos una pregunta en chat, la voy a realizar. Sí. Y la pregunta dice, si el uso de la tecnología fue una premisa, ¿por qué la resistencia a nivel nacional de no permitir a litigantes y abogados el uso de tablets, laptops y celulares en las audiencias? Fue una pregunta que nos realizaron vía chat, se la comparto. Ok, contesto lo siguiente. Yo no son muchas las experiencias que tengo del lado del litigante. Durante 11 años me desarrollé en un tribunal. No tengo asuntos en materia de trabajo, pero afortunadamente los jueces me han permitido, que además que son públicas, me han permitido asistir a muchas audiencias, tanto a nivel federal como a nivel local, y en las que yo he asistido, ningún juez ha restringido el uso de estos medios electrónicos, llámese iPads, llámese computadoras. Yo no sería del criterio, en el caso de estar del lado del impartidor de justicia, de restringir el uso de estos medios electrónicos. Yo no lo haría, no sería mi recomendación, y yo creo que facilita mientras no intervenga con el desarrollo de la audiencia y sea un instrumento para tener los elementos a efecto de enriquecer contenidos. Yo no le veo ningún problema a que se utilicen. Eso sí, el tema de las grabaciones es otra cosa, ¿no? No podemos grabar el contenido de nuestros dispositivos personales, pero el uso yo no vería, y recomendaría a los jueces de que si no hay ningún inconveniente en el orden de la sala de audiencias, pues que no se restringe el uso. Es la única pregunta que teníamos vía chat. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los participantes, si desean escribirla en el chat. Yo, si me permite, licenciada, nada más un comentario. Obviamente, como bien por ahí en la pregunta que mencionó, dependerá mucho de cada juez el acceso a la tecnología. En mi caso muy particular, yo sí les permito, porque como bien lo menciona el maestro, el mismo instrumento electrónico que puede servir al litigante para tal vez mencionar alguna tesis, a enriquecer incluso el debate que se proporciona en la audiencia. Entonces, es criterio de cada juzgador, pero en lo particular en Ensenada, sí lo permitimos. E incluso nosotros hemos ido un poquito más allá con la cuestión de las notificaciones. Hemos desahogado, por ejemplo, que la propia ley lo permite, testimoniales vía videoconferencia con tribunales de diferentes partes del país, y esa herramienta de la tecnología nos permite incluso hacer los juicios un poco más ágiles, incluso notificaciones. Ya hemos tenido meses implementando un código QR para efectos de correr traslado en los emplazamientos, dejar de lado las miles de constancias que se hacían. Entonces, todo eso es en beneficio precisamente de que sea una justicia más ágil, como bien lo menciona el maestro, y gracias por la participación.
Si no existe ninguna otra pregunta, maestro Víctor Hugo Martínez, agradecemos su excelente participación. Sin duda, pues creo que esperamos tenerlo de nueva cuenta con nosotros, ya sea de vía Zoom o de manera presencial próximamente. Y de igual manera estaremos compartiendo lo que usted nos envíe a los participantes de esta sesión. Y vamos a pasar a entregar el reconocimiento. Permítame. Que dice lo siguiente. El Poder Judicial del Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura del Estado y del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al maestro Víctor Hugo Martínez Escobar por su valiosa participación como expositor en la conferencia Ponderación del funcionamiento de los tribunales laborales, realizado a través de la plataforma Zoom el día 26 de septiembre del presente año. Firma el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, la maestra Cecilia Razo Velázquez, presidente de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, y el maestro David de la Rosa Anaya, director del Instituto de la Judicatura del Estado. Muchas gracias a todos por su presencia y por participar en los eventos organizados por el Consejo de la Judicatura, por conducto de este instituto, y mañana continuamos con nuestro programa de conferencias en materia laboral. Se les recuerda hacer el uso del QR de nueva cuenta y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buena tarde a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Víctor Hugo. Saludos y un abrazo a la